Gobernador, buenos días. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa. Buenos días, poblanas, poblanos. Sigue muy alta la curva de contagios. Hoy tenemos, ¿cuántos nuevos contagiados? 112 nuevos contagiados. ¿Y cuántas? 23 defunciones. Este fue el día más alto en el país de contagios. Es decir, no está resuelto. La curva no se está achatando, está hacia arriba la curva. Y créame que las medidas, la interpretación de las medidas, pues ha sido confusa. Y por eso en Puebla nosotros lo hicimos de manera muy clara. Para nosotros la sana distancia en Puebla continúa. Lo repito y lo voy a repetir. La sana distancia continúa. Estamos en máxima alerta hasta la tercera semana de junio. Continúa el uso obligatorio del cubrebocas. Continúan las restricciones en el transporte público. Continúa el programa Hoy No Circula. Continúan los negocios sin actividades. Y a partir de la tercera semana, habrá una apertura progresiva. Así debe de entenderse y de manera muy clara. O sea, no podemos nosotros jugar a que se desborde la pandemia más de lo que ya se tiene en este momento por un comportamiento social poco recomendado. No podemos. Se nos colapsaría nuestro sistema hospitalario y no habría dónde atender a los pacientes de COVID. Ahorita el reporte que nos van a dar sobre hospitalización no se va a reflejar en ello. Somos otra vez lugar 7 en casos activos, casos acumulados, y lugar séptimo a nivel nacional como estado en casos activos. Volvimos a ser 7. Porque ahí está, después del segundo lugar, hay una disputa deshonrosa por los contagios entre varios estados en donde estamos nosotros. Tabasco, Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Puebla. Y ahí estamos ahí yendo y viniendo de los lugares. Lo que nosotros siempre estamos al pendiente es de nuestra capacidad de respuesta hospitalaria. Siempre. Hemos mantenido un cuidado en que no haya hechos de notorio escándalo y de notoria descuido en la entrega de cadáveres, en la inhumación o en cuando se calcinan los restos, ¿cuáles? Incineración de restos también, y vamos cuidando todo ello para que no se haga una acumulación como quieren algunos detractores decir, no hay ningún caso de esos. Y mantenemos un nivel de respuesta capaz para atender a las poblanas y a los poblanos. Los hospitales privados muy presionados, muy presionados ya. Entonces estamos nosotros haciendo esfuerzos todo el tiempo, seguimos comprando insumos, medicamentos, seguimos adquiriendo ventiladores, adquirimos muchos ventiladores. Somos de los estados que hemos adquirido mucho más infraestructura médica, solos, con nuestros recursos propios, nuevos, por cierto. Y nos han donado algunos y agradecemos la solidaridad de las personas que nos donaron
que por cierto no son de Puebla, no son empresarios de Puebla, salvo uno, que sí lo es, y que en coordinación con otros grandes empresarios del país nos hicieron una donación importante. Entonces eso es lo que tenemos el día de hoy. Está bañado el día de otros temas que seguramente será de interés de la prensa. Así es que, doctor Uribe, denos cifras, por favor. Muy buenos días, señor gobernador, con su permiso. Muy buenos días a todos. Como ya lo mencionó, señor, de ayer a hoy se agregan 112 casos más para dar un total acumulado de 3,291. En este momento, en el Laboratorio Estatal de Salud Pública se están procesando 280 muestras. Del total de los casos, señor, en el área conurbada se concentra el 72% de ellos. Y de los 112 casos de ayer, 80 de ellos están en el área conurbada y 73 de los 80 están en el municipio de Puebla. En relación a municipios que tuvieron uno o más casos, se agregan 4, dando un total acumulado de 124. Con respecto a hospitalizados, señor, tenemos a corte de ayer en la noche 543 poblanas en algún hospital público o privado del estado, siendo 7 casos más que al corte anterior. De estos 543, 147, 10 más que ayer, se encuentran en estado crítico, conectados a ventilación asistida o alguna ventilación mecánica. Como ya lo mencionó, se suman 23 decesos más comparado con las cifras de ayer, lo cual nos lleva a un acumulado de 533. No obstante, de estos 23 decesos reportados, hay uno del día 26 de mayo, 2 del 30 de mayo, 2 del 31 de mayo, 15 del día 1 de junio y 3 del día 2 de junio, señor. Hasta ahí esta primera información. A ver, doctor, deme usted datos específicos. Tenemos ¿cuántos nuevos casos de contagio? ¿112? Sí, señor. 112. ¿De los cuales cuántos son del municipio de Puebla? 73. 73. ¿Cuántos de la zona conurbada distintos a Puebla? 80. 80 en No, total, doctor, no. de área conurbada. Ah, y de 80. estos 80, 7. 73 del municipio de Puebla. 7. 7 de los otros municipios. 7 de los otros municipios y los otros son de los otros municipios. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cuántas, dijo usted, muestras tiene usted, se están en proceso de dar resultados en los laboratorios públicos? 280. 280. Es un número enorme, de los cuales un porcentaje alto dará positivo para mañana. Así es, señor. Así es, entonces mañana daremos malas noticias, doctor. ¿Sí? Daremos malas Pudiera noticias. ser, señor, hasta la mitad de estos 280, según el comportamiento que se ha venido dando. Posiblemente de estos 280, cerca del 50% den positivos, señor. Fíjese nada más qué cosa tan grave. Y entonces llamar a la disciplina social y a hacer conciencia de que debemos de observar las restricciones es una recomendación obligatoria, doctor, ¿verdad? Dígalo usted como el encargado de salud. Señor, yo hago eco con usted y reiteramos, solamente, por favor, acudan los que tienen imperiosa necesidad de salir de casa. Esto no ha terminado, sigue creciendo y va a continuar creciendo durante algunas semanas, señor.
aquellos que salgan de casa por alguna necesidad tengan todas las precauciones. Cuando nos trasladamos a trabajo y demás, seguimos observando poblanas sin cubrebocas, señor, o con cubrebocas mal puesto, o sin sana distancia, en automóviles 3, 4 personas platicando sin cubrebocas. Es que hay que tomarlo en serio, ya llevamos muchas. Muy bien, doctor. Oiga, en cuanto a hospitalizados, ¿cuántos nuevos hospitalizados de ayer a hoy? 7 más que ayer. 7 más que ayer. De acuerdo. En los hospitales privados, ¿cuántos, doctor? 73, 2 más que ayer. Sí, pero en privados, ¿cuántos en general tenemos? 73. 73, es un número altísimo para la capacidad hospitalaria de ellos, ¿verdad que sí? Y de estos 22 en estado crítico, señor. Sí, qué lamentable. Bueno, David Méndez, por favor, danos cifras. Sí, gobernador. Le reporto que en los operativos que se estuvieron haciendo el día de ayer y hoy, ayer y antier, respecto a la actividad en el centro histórico de la capital, se llevó a cabo una revisión de 83 establecimientos, de los cuales 5 estuvieron cumpliendo con las normas y las reglas y los decretos, 76 no estaban cumpliendo y procedieron al cierre voluntario y 2 fueron clausurados, dando ya un total hasta la fecha de hoy de 1,219 establecimientos revisados durante toda la contingencia. Y en cuanto al seguimiento que llevamos de las poblanas y poblanos en el extranjero, informar que el día de ayer arribó a nuestro país una poblada que se encontraba varada en Barbados, ya con la cual llegamos a 97 poblanos retornados a nuestro país y se confirma el deceso de 3 masculinos más, uno de 64 años, oriundo de San Pedro Cholula, quien falleció en Passaic, Nueva Jersey, uno más de 65 años, oriundo de aquí, de Puebla Capital, quien falleció en Garfield, Nueva Jersey, y uno más de 58 años, oriundo de Acatlán de Osorio, quien falleció en Nueva York, dando un total de 157 migrantes poblanos que han fallecido en el extranjero. Señor. Buenos días a todos. Preguntas, Vero, por favor. Iniciamos Elizabeth Ortiz, Grupo Asir Puebla. Buenos días, gobernador. Buenos días a todos. ¿Ahí me escuchó, perdón? Sí, adelante, Eli. Sí, adelante. Buenos días, gobernador. Oiga, yo quisiera insistir un poco sobre este tema. ¿Si habrá alguna sanción para ruta? Porque, bueno, pues sigue sin respetar la sana distancia y rebasando el número de pasajeros con vagones hacinados. A pesar que hace unos días usted pues le pidió respete la sana distancia o sino que pare su funcionamiento. Y para el secretario de Salud preguntarle cuántos médicos han fallecido por COVID en Puebla, y es que tan solo en una junta auxiliar de la capital poblana se han documentado 4 casos en los últimos días de médicos que atendieron a personas contagiadas de COVID. Gracias, buenos días. Doctor, atienda usted la parte que le corresponde, por favor. Sí, señor. Sí, un momento. Tenemos en la parte de personal de salud distribuidos prácticamente entre médicos y enfermeras el 14% de los casos documentados. Respecto a los rangos de edad, no, perdón, me dijeron de funciones, ¿verdad? Médicos que Permítame hayan fallecido. tantito. A ver, la pregunta es creo que mucho más general. La pregunta de la reportera yo la entendí a partir de decir que cuántos médicos, ¿no? ¿Cuántos médicos del sistema estatal de salud? Porque cuando se refiere a la muerte de 4 médicos en una junta auxiliar, pues no se está refiriendo a médicos del sistema estatal de salud del gobierno, se está refiriendo a médicos
que ejercen la profesión de medicina. Yo no sé si se tenga ese dato por parte de nosotros, y mejor responderlo que no tenemos ese dato, señores doctores. Y si no venimos preparados para responder. Tenemos en general, señor, tenemos notificados 16 casos de defunciones, en este caso de personal de salud, pero no tenemos el dato pormenorizado de uno por uno. Sin embargo, lo podemos checar y se los podríamos dar mañana. Sí, pero no tenemos el dato de todos los profesionistas en medicina que hayan sido contagiados de COVID y hayan fallecido. ¿De acuerdo? ¿Me di a entender? Sí, mañana se los entregamos, señor. Bueno, ojalá tengan, no creo que lo tengan, pero en fin. Gracias. Y respecto a mí, bueno, pues voy a firmar un escrito pidiéndole al director de el OPD Carreteras de Cuotas, que bajo su jurisdicción tiene el sistema de transporte articulado ruta, para que impida por instrucciones el traslado en los vagones con más de 50% de cupo. Por favor, David, lo haces, ¿no? Por favor. Sí, sí. Gracias. Claudia Espinosa, Informativo 102. Buenos días, gobernador, y a los secretarios. Preguntarle, gobernador, ahora que menciona que pues esta curva de contagios no se está logrando abatir, si las medidas respecto al uso de cubrebocas pudiera ya aplicar alguna sanción más allá de los exhortos que se están realizando, y si esta proyección de la reincorporación de actividades de la industria automotriz para el 15 de junio podría verse modificada si esta curva se mantiene en estas condiciones. Gracias, buen día. Pues sí tenemos que analizar las condiciones que se den en esa fecha. Sí, claro que sí. Por eso es la confusión que se dio entre liberar toda la plataforma de la industria de la construcción y la industria automotriz, la de autopartes y la de automotriz en general, y decir que está en rojo todo el país, y sí está en rojo. Entonces, nosotros en los estados asumimos nuestras atribuciones y determinamos, pero hay como un encuentro de interpretaciones que creo que nos corresponde a los gobernadores dejar en claro. Ana Celia Lara, Televisa Puebla. ¿Qué tal? Muy buenos días, gobernador, secretario. Preguntarle, en el país hay otra alerta que se está viviendo, una alerta sanitaria por el dengue. Saber en el estado de Puebla qué acciones se están llevando a cabo y si ya se han presentado algunos casos, sobre todo en las zonas vulnerables. Gracias. Por favor, respondan. Sí, respecto a dengue, les puedo decir que es un tema que no se ha descuidado. De hecho, desde las primeras conferencias que comenzamos a dar, comentábamos que era importante no descuidar y no bajar la guardia respecto a dengue y las otras enfermedades transmitidas por vector. Existe en la Secretaría de Salud el programa de enfermedades transmitidas por vector y se ha estado trabajando a través de las brigadas de vectores. El problema en algunas localidades es que a raíz del advenimiento del coronavirus, muchas familias no permiten que el personal de vectores entre a las casas por la parte de lo que es fumigación, y sabemos que el mosco es de hábitos domésticos, intradomiciliarios y peridomiciliarios, y desafortunadamente la población no ha permitido que entren, pero las brigadas están trabajando en todas las jurisdicciones, sobre todo en aquellas zonas que son endémicas de dengue en el estado. Esto sí se está trabajando. Y si me permite, señor gobernador, sí tengo ya aquí el dato, nada más que lo vamos registrando por semana del personal de salud, que en este caso, hablando de las defunciones, tenemos hasta el momento notificadas 10 defunciones de médicos, un odontólogo, una enfermera, un radiólogo y 3 que son dedicados a otras labores dentro de los hospitales, pero de ellos ninguno está relacionado
con la adquisición de la infección al interior de los hospitales. Son adquisiciones comunitarias en las que se han encontrado algunos de estos médicos, incluso algunos de ellos no trabajan para el sector salud. Creo yo que no precisamente son trabajadores del sector salud, ¿de acuerdo? Adelante, Vero, por favor. Alejandra Olivera, Ahora Noticias. Buenos días, ¿ahí me escuchan? Sí, adelante. Ok. Gobernador, primero quisiera preguntarle, ayer el Comité de Participación Ciudadana de Puebla solicitó nuevamente el desglose de los recursos estatales, federales, privados y demás donaciones que se han hecho para atender la contingencia de COVID-19, así como conocer las medidas y programas y acciones que ha aplicado su gobierno, saber si esto se les dará a conocer o si será a través de algún método de transparencia que se les pueda mostrar. También me gustaría conocer sobre esta reunión que parece sostuvieron ayer con la Secretaría de Gobernación, en donde se señaló que Puebla y otros estados de la megalópolis pues aceptarían un semáforo único para esta región. Ayer Tlaxcala también, su gobernador ya mencionaba que lo había rechazado, también si nos pudiera comentar sobre este tema. Y a los secretarios de salud, pues si nos pudieran comentar el porcentaje de personas de las que llegan a terapia intensiva, ¿cuántas se están recuperando? Gracias. Contesten, secretarios, primero. Bien, el dato de la recuperación precisa se los damos el día de mañana. Sin embargo, un porcentaje creciente de poblanos está siendo egresado por mejoría. Valga ya comentar, por ejemplo, que en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, bueno, traumatología ahora, perdón, el de Cholula, ayer tuvimos 9 egresos por mejoría, en traumatología 5 egresos por mejoría, en el de Izúcar de Matamoros 2 egresos por mejoría, en el de Tezuitlán 3 egresos por mejoría y en el de Huejotzingo 2 egresos por mejoría. Está aumentando paulatinamente la cantidad de poblanos y poblanas que egresan de los hospitales por mejoría. El dato preciso se lo damos el día de mañana. Sí, respecto de los temas de transparencia, yo ya lo dije, estamos al corriente con nuestras obligaciones de transparencia. La transparencia es una obligación permanente y quien quiera tener información específica lo puede solicitar. Y cuando digo que estamos al corriente es porque contestamos todas las solicitudes, todas. Absolutamente todas. Y entonces las personas que se interesen por cualquier dato específico lo pueden solicitar y nosotros respondemos. Eso es lo que les puedo decir. Última pregunta de este tema, Ilse Contreras, Publimetro. Ilse, ¿no estás? Ya, ¿me escuchan ahí? Adelante. Preguntarle al doctor si saben, bueno, si nos pudiera dar el detalle de los contagiados, ya nos había dicho del personal médico, pero también en anteriores ruedas de prensa había mencionado casos de amas de casa y si hay también de estudiantes o personas jóvenes. Y también, por otra parte, al secretario de Gobernación, si nos pudiera precisar cuántos municipios tienen registrados de los que habían hecho algún tipo de cerco o bloqueo dentro, bueno, más bien a la entrada de estos, porque se hablaba de una cifra, bueno, de 25, solo que, pues bueno, no está realmente corroborado por ustedes, las autoridades, mencionar algunos si tuvieran casos y si esta medida, a pesar de que pues ya el gobernador había dicho que no es no está permitido, pues si ustedes han detectado que esto ha de cierta forma ayudado a disminuir la entrada de contagios, porque se habla de algunos municipios como Xochitlán, como Sautla, que si no mal recuerdo todavía no aparecen en la lista. También se habla de Cuetzalan, que sí están, Huauchinango, pero saber precisamente
o específicamente cuáles son los municipios que ustedes tienen detectados que siguen o continúan con estas medidas para evitar los contagios. Gracias. Sí, te informo que nosotros hemos venido dando cuenta de toda la comunicación que hemos estado manteniendo durante toda la contingencia con los 217 ayuntamientos de la entidad y sobre todo las directrices de ser muy estrictos en preservar pues todo lo que son nuestras garantías y derechos constitucionales, y en ese sentido la libertad de tránsito es uno de ellos. En ninguno de los municipios del estado se ha restringido el acceso de personas durante esta contingencia. Doctor, le preguntaron que si entre los contagiados hay jóvenes, adultos, amas de casa. Dé usted cuenta de lo que tenga. Tenemos los reportes ya capturados. Les voy a dar por porcentajes porque es mucha información la que tenemos capturada. De estudiantes tenemos un 2% de la población como positiva, un 2% de los 3,219 casos totales que tenemos en el estado. De jubilados tenemos un 5% positivos del total de casos Doctor, confirmados. Doctor, Amas de casa, no confunda usted ¿sí? a la gente. Los 3,000 casos que hemos tenido. Hoy Sí, tenemos exactamente. cuántos activos, porque si no después, allá unos dicen, dan los números de los que hemos tenido acumulados como si fueran casos COVID activos. Y es por la forma como decimos las cosas. ¿Cuántos activos tenemos en el estado? En el estado tenemos 885 activos. Perfecto. Eso es el número de casos COVID que hay en Puebla. ¿De acuerdo, Hay verdad? COVID, sí. Dale, para que no Sí, nos, los la forma de porcentajes están decirlo sobre el total de confirmados, les dé mejor no los elementos mencionamos. a las personas para decir cosas incorrectas. Vamos a pasar a la segunda parte de la rueda de prensa con otros temas que no tengan que ver con los temas de COVID. Bien, iniciamos. Iván Reyes, Diario Cambio. Gobernador, secretario, buenos días. Preguntarle, gobernador, o al secretario Méndez, a qué acuerdos se llegaron ayer derivado del paro de los policías estatales. También si nos puede comentar un poco más sobre la intromisión que ayer en un comunicado anunciaban sobre actores externos, principalmente del ayuntamiento, y de exfuncionarios allegados al morenovallismo. También preguntarle, gobernador, su opinión sobre ayer el rector, bueno, en redes sociales responde a sus señalamientos que hizo ayer en la mañana y comenta que pues es parte de una venganza política en su contra y demás cuestiones, saber su opinión. Y se quedó pendiente únicamente la pregunta de la compañera de Oro sobre su opinión sobre el semáforo unificado que van a tener los estados de la megalópolis. Eso sería todo, gracias. Sí, sí. Te comento que como ha sido desde el inicio de este gobierno siempre la actuación, el día de ayer ante este reclamo, este paro que realizaron un pequeño grupo de policías aquí en la capital, lo primero que hicimos por instrucción del gobernador fue acudir a escuchar de manera personal y directa, junto con el secretario de Seguridad Pública, pues cuáles eran las demandas de estos policías. Escuchamos y se planteó que obviamente tenemos claridad de la justeza de la demanda, hay un rezago que hemos heredado de más de 8 años en donde los policías no han recibido incremento salarial, y pues esto implica la necesidad de atender este tema. Se planteó esta disposición, quedamos de regresar precisamente con un planteamiento y lamentablemente este grupo entró en una lógica de cerrazón, ya no hubo posibilidad el día de ayer de reanudar el diálogo con ellos, pero lo que te puedo decir es que todas las demás áreas de la propia policía del estado en las distintas regiones de toda la entidad
estuvieron trabajando y están en la absoluta disposición de poder llegar obviamente a un entendimiento con el gobierno, y en ese sentido se ha planteado la continuación del diálogo el día de hoy. Ya este gobierno, a pesar de todo el esfuerzo en el que nos encontramos por el tema de la contingencia, está haciendo las valoraciones para ver hasta dónde es posible poder atender esta justa demanda de los policías y atender esta situación. Nosotros creemos que el día de hoy podemos resolverla. A ver, con mucha claridad, sin rodeos. Los reclamos de mejora salarial siempre son justos, porque no hay salarios que correspondan al trabajo realizado. Siempre. Los policías han recibido los incrementos contractuales colectivos que cada año se llevan a cabo, no porque desde hace 8 años no hayan recibido aumento salarial, no. O sea, son los aumentos contractuales colectivos que se han tenido junto con todos los demás trabajadores del gobierno, clarito. Pero no han recibido un aumento sensible por el tipo de trabajo que desarrollan y la especialidad del trabajo. Nosotros para este año, en el presupuesto de egresos, tenemos establecido todo un plan de 2,000 nuevas plazas, de mejora salarial. El asunto COVID nos vino a interrumpir muchas cosas, pero nosotros tenemos en planeación todo esto. Lo que está ocurriendo allá en las oficinas de la Policía Preventiva es el caso de un grupo de policías pequeño, 20 o 30, al que se conoce como la Comisión Blindada, ¿sí? Así se les conoce. Y es un grupo que siempre se manifiesta, su derecho, ¿eh? Nosotros no vamos a expresarnos en contra del derecho de manifestarse. Filtran notas a periodistas, siempre organizan cosas, bueno, es parte de la lógica con la que se mueven, es parte de la lógica. Y el día de ayer, o desde días previos, empezaron a organizarse alentados por los elementos externos que se mencionaron en el boletín, ¿sí? Y de eso lo sostenemos, ¿eh? Lo sostenemos, porque son hechos que están acreditados, ¿sí? Nosotros hoy, a partir de este momento, podría ya estar llevándose a cabo la reunión, ¿sí? No con ellos, porque ellos no quieren dialogar. Ayer los buscó el secretario de Gobernación y el secretario de Seguridad Pública, y lo primero que hicieron fue decir reunión colectiva, no con una comisión. Y después en la tarde dijeron no queremos dialogar, ¿sí? Y entonces, como no quieren dialogar, pues vamos a dialogar con el total de la policía y vamos a hacerles una propuesta de incremento salarial, ¿sí? A la policía. El acuerdo va a salir el acuerdo que surja será de diálogo entre el gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la policía en su conjunto. Si ellos se marginan y no participan, pues no estarán. ¿De acuerdo? Esperemos que estén. Esperemos que se incorporen al diálogo, porque ellos no representan a la policía. Ellos son ahorita 200 que se expresaron así. ¿Qué le están ofreciendo? Cobertura en otra policía. ¿Qué le están ofreciendo? Todo tipo de apoyos. Sabemos quiénes son. Y lo tenemos perfectamente acreditado. ¿Sí?
hay videos, hay fotografías, hay todo. Entonces, eso es lo que te digo. La seguridad pública en el estado de Puebla sigue funcionando perfectamente. Hubo nuevamente conjunto de acciones contra la delincuencia. De ellas dan cuenta los boletines que se emitieron de ayer para hoy. ¿Es así, verdad, Verónica? Sí. Y seguimos trabajando. Están ahí posesionados. Por cierto, tienen armas. Cosa incorrecta. Tienen patrullas. Cosa incorrecta. Los llamo a la prudencia. Los llamo a dialogar. Los llamo a encontrar una ruta de diálogo. Ahorita va a haber una reunión, que se incorporen. Les invito a que se incorporen, que una representación se incorpore. Pero ellos no representan a la policía. ¿De acuerdo? Ellos no representan a la policía. Nosotros vamos a respetarlos completamente, vamos a actuar con mucho cuidado, con mucha tolerancia, ¿sí? Creemos que están actuando con mucha irresponsabilidad quienes los alientan. ¿Sí? Están actuando con mucha irresponsabilidad. ¿De acuerdo? Porque están alentando a policías que están armados. Ya lo señaló el boletín, ¿a quién me refiero? ¿De acuerdo? Eso es lo que te sé decir. ¿Había otra parte de la pregunta a mí? Está bien, gracias. Saraí Mancilla, Mega Noticias. Buen día, gobernador y secretarios. 2 preguntas. La primera, saber si el programa de despensa sigue activo, ya que hubo colonias en la zona metropolitana como Santa Cruz, Guadalupe, y en zonas limítrofes entre Puebla, San Andrés Cholula y Cuautlancingo, donde el apoyo aún no les ha llegado. Y la segunda, con respecto a que la semana pasada en Mega Noticias nos llegó el caso de un despido injustificado de una secretaria de CEP en plena pandemia y que la Secretaría de Gobernación está al tanto de la información. Además de que el reporte tiene también que en redes sociales circula información sobre que en CEP existe un mal manejo de recursos y corrupción. Saber su postura, por favor. Creo que las preguntas que haces son muy atrevidas. Ya quieres que ya te volviste en una especie de procuradora del trabajo. Se llegó a mi estación el caso de un despido injustificado. Hay corrupción, pues denúncialos, ¿sale? Por lo menos denúncialos ante mi oficina. No me lo preguntes en una conferencia de prensa. Denúncialos con tu firma y te prometo que los investigo. Yo investigo todo, pero no me lo hagas como una pregunta en una conferencia de prensa. Fernando Castillo, Controversia Municipios Puebla. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, gobernador, secretario. Gracias, Vero. Me gustaría preguntarle, gobernador, respecto a este incremento salarial, saber si ustedes propondrían un aumento superior al 3%, ya que los policías es pues la demanda que están exigiendo en esta manifestación, en este paro laboral que hicieron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. Preguntarle también, gobernador, si van a presentar denuncias en contra de los funcionarios del Ayuntamiento de Puebla, como son José Tlachi y Lourdes Rosales, por estar detrás de esta manifestación, de este boicot en contra de su administración. Y preguntarle si tiene avances de estas denuncias que se presentaron en contra de estos funcionarios por los nexos que tienen con bandas del crimen organizado en la capital poblana. Gobernador, también por otra parte, regresando un poco al tema del COVID, se publicó a nivel nacional en una televisora en la noche un reportaje de un tiradero clandestino de desechos tóxicos o residuos,
de la pandemia de los hospitales en Cuauhtinchan. Me gustaría saber si usted tiene información al respecto. Se menciona que ya fue clausurado por la Profepa y pues saber qué van a hacer con estos residuos. Los van a sacar, ya fue clausurado. Va a haber sanciones a la empresa por mantener estos sólidos porque, de acuerdo a los pobladores, se está creando un foco de infección en esta localidad. Muchas gracias, buen día. Sí, ¿cuál fue la primera pregunta de Fernando? Sobre el incremento, si era Ah, sí, es mucho mayor que ese porcentaje, mucho mayor. Va a ser un buen incremento, sensible incremento. No quiero yo decirlo porque entonces no es negociación, ¿sí? Es de más de 2 dígitos, ¿sí? Y espero que pueda ser un instrumento de solución. Es un esfuerzo enorme a nuestras finanzas, enorme, 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 enorme. Las finanzas públicas de todos los gobiernos están muy, muy lastimadas, pero aquí sabemos que es una obligación el tema del diálogo y de la compensación de sus labores a los policías reales. ¿De acuerdo? Por eso vamos a hacer la negociación con los policías reales, ¿sí? No con nadie más. Y el otro tema es que… si hay avances en las denuncias contra funcionarios por sus nexos con Mira, bandas. no lo sé. Esa parte es algo que iba a deshogar la Secretaría de Seguridad Pública. Voy a pedir información sobre eso. No lo sé, la verdad. No creas que me da para estar enterado de todo, aunque digan que yo ordeno todo. No, no es cierto, no se puede. No se puede, no me da eso que trabajo de 8 de la mañana a 1 de la mañana todos los días, ¿sí? Y dicen que tengo una salud quebrantada. Ojalá y alguien se viniera a trabajar conmigo de esos que dicen que seguro se levantan a las 10 de la mañana y se acuestan a las 10 de la noche, ¿da? Y respecto a lo otro, sí, ayer hablé con la directora de la Profepa. ¿Cómo se llama, Mayi? La directora, no la delegada, no hay delegada. Había un delegado que se involucró con la empresa y ya quedó despedido. Blanca Alicia Mendoza. Blanca Alicia Mendoza es la procuradora, ¿sí? Y entonces vino de México a clausurar un predio donde esta misma empresa tenía desechos, ¿sí? Aquí por Valsequillo, y vino a clausurarla hace como 3 semanas y presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República. Yo hablé con ella para que viniera, y ahora aparece este otro predio de la misma empresa que recoge desechos de hospitales, de la misma empresa, y que no los incinera bajo los protocolos y reglas como debe de hacerlo. Entonces, ya ADEPRIS de nosotros está haciendo lo propio y va a venir nuevamente Profepa a hacer la inspección para hacer lo propio. ¿De acuerdo? Jaime Carrera, contrarréplica. ¿Qué tal, gobernador? Saludos a toda la mesa. Buenos días. Preguntarles, insistí, gobernador, en el tema del rector de la UAP, en la pregunta que le hicieron un compañero hace unos momentos, las declaraciones que hace en Twitter sobre la venganza política que él dice que se orquesta en su contra. Y por otro lado, con respecto a los personajes que se mencionan en el boletín de Manuel Alonso y de Jesús Morales, preguntarle su opinión. Estos pues, personajes nunca combatieron como tal la delincuencia y ahorita sí están pues intrometiéndose en la cuestión de los policías. Incluso pues hay bandas que pues ya operaban en la entidad, la de Loco Telles y demás, y hasta ahorita es cuando se realizan detenciones importantes ya en esta presente administración, y incluso pues no combatieron a las bandas de narcotraficantes en el centro histórico. En fin, ahora sí pues salieron a entrometerse en ese tema y saber su opinión al respecto.
Pues mira, efectivamente lo dijes tú y te lo ratifico yo. Esos secretarios de Seguridad Pública solaparon muchas actividades de delincuencia y bueno, pues se va a investigar todo. Ahora están metidos en este asunto, hacen mal. Usaron en su beneficio el manejo de una partida que se llama la partida secreta, los dos, hacen mal en querer desestabilizar la policía estatal. Quien se va de un organismo debe de cuidar al organismo, y no pensar en desestabilizarlo. No debe de pensar en desestabilizarlo. Y respecto de la pregunta, el Twitter del rector, fíjate que lo vi y yo no sé qué pasó con ese Twitter. Pues, como siempre es un lenguaje tramposo, mentiroso, el que utiliza el señor, ¿sí? Donde todo lo pone para justificar todas sus acciones indebidas, pone a la universidad, ¿verdad? Hubiera sido una persona correcta, honrada. Eso hubiera sido y no lo ha sido. Nada más. Última pregunta, Víctor Ordóñez, Canal 13. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Víctor, Bueno, adelante. Hola, buenos días. Gobernador y secretario, me gustaría precisar con respecto a lo de los 83 establecimientos verificados. Nos comenta que 76 no cumplieron, pero cerraron de manera voluntaria y 5 sí lo acataron. Ahí faltarían 2 más. ¿Estos fueron sancionados o qué pasó con ellos? Y también con respecto a lo de la manifestación de policías, aparte de la intromisión por parte del Ayuntamiento de Puebla, ¿tendrán identificado algún otro grupo que esté financiando este movimiento? Y finalmente, si tendrán alguna actualización con respecto al caso de las bebidas alcohólicas de hace algunas semanas, ¿cuál es el estatus de las personas que estaban internadas, por favor? Por la pregunta, ¿tú contestas algo? Sí, señor. Sí, en la cuenta los que te faltan son las 2 clausuras que mencioné que se llevaron a cabo también el día de antier y el día de ayer de comercios del centro histórico que no quisieron cerrar y por lo tanto fueron clausurados. Los demás, como ya bien mencionas, cerraron por propia voluntad. Y decías si hay otros grupos, están señalados en el boletín. Ahí están señalados. Los que vemos nosotros como involucrados en alentar esto. Gracias.